cosas, ¿no? Más allá de lo que yo haya dicho. Luego me dicen, oye, tú dijiste que tal, pues ni me acuerdo, pero no, o sea, el sábado, el viernes aquí con los jóvenes, o sea, ¿puedes repetir lo que dijo? Y dije, ¿qué dije? No lo puedo repetir así tan de repente, pero eso nos ha ayudado, me ha ayudado a mí y a mi esposa a entrar en esta dinámica de este ministerio maravilloso que Dios nos ha dado. Fue en junio apenas cuando estábamos aquí en medio de la pandemia y que el pastor, le mandamos un abrazo a nuestro pastor, un aplauso, mándenle un aplauso al pastor, a nuestro apóstol Gadi, que lo amamos y que además es un gran siervo, un gran maestro también y sobre todo que una de las características que él y su familia tienen es que se conducen no solo en la verdad de Dios, sino con el ejemplo. Y ese es un reto que, pues a ver, pues vamos a entrarle, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, bueno, vámonos al tema. Fíjate, el tema del día de hoy tiene que ver con la fe. Ya de eso ya hablamos, ¿sí? Pero imagínate todas las aristas, todas las vertientes que habría si nos ponemos a hablar de fe. O sea, podemos hablar de dónde depositas tu fe, de cuánta fe, del proceso de la planta de la mostaza, de cómo va creciendo, en fin, ¿no? Es decir, hablar de fe es un tema muy, muy amplio y depende de dónde lo veamos. Antes de empezar a hablar de fe, te quiero hablar de esto que ya te lo he platicado en otras ocasiones y que tiene que ver con el hecho de que humanamente los seres humanos nos encanta tener la razón. Esto para empezar, ¿sí? Nos encanta cuando tú tuviste la razón y advertiste a alguien, te encanta decirle al otro, te lo dije, ¿no? Y es como si hubieras... ¿no? Las mujeres se imaginan con el traje de la Mujer Maravilla, así con su acá, ¿no? Y los hombres se sienten como el Capitán América, ¿no? Así, te lo dije, ¿no? Es confirmando desde el punto de vista de mi ego que te lo dije y que eso que hiciste lo tenías merecido porque te lo dije, ¿no? Y eso nos lleva a dos cosas. Por un lado, evadir nuestra responsabilidad. Es decir, no nos hacemos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos enseñaron a que siempre alguien tenía que tener la culpa. ¿Sí? Es que yo soy pobre porque el gobierno no me da. ¿Sí? O yo tengo deudas porque los bancos cobran muchos intereses. O es que yo no tengo una buena pareja porque soy feo, ¿no? O por lo que sea. Es decir, siempre hay algo o alguien a quien echarle la culpa. Y eso te lleva a algo que se llama estilo de vida. Todo este tipo de decisiones genera tu estilo de vida. Tu estilo de vida es la suma entre lo que piensas, entre lo que dices, entre lo que haces. Ese es tu estilo de vida. Si tu estilo de vida es normalmente en la palabra de Dios, analizas, meditas la palabra de Dios, tu accionar va a ser en el sentido de la palabra de Dios y tu estilo de vida va a ser la palabra de Dios. Pero si no, pues va a ser otra cosa, ¿no? Va a ser otro sistema el que opere en este sistema de ejemplo que te dije, ¿no? O sea, si tú operas en la mentira, ¿sí? Pues tu estilo de vida está basado en el mentir, ¿no? Está basado en el engañar, en el convencer a los demás de algo que no es cierto, y eso se vuelve tu estilo de vida. Es decir, tus frutos. El miércoles platicábamos de los árboles y de los frutos, ¿no? Y si tú tienes un estilo de vida, si tu vida está sustentada en la mentira, va a ser como los árboles que se cayeron ahora en el huracán, ¿no? O sea, tarde o temprano se van a caer. Y fue impresionante. ¿Cuántos árboles viste que se cayeron de raíz? O sea, de raíz. Con Vilma, yo me acuerdo, no quedó nada, ¿no? Con Vilma no quedaron ni hojas ni ramas, pero aquí
fue muy curioso la cantidad de árboles que se voltearon, o sea, que no soportaron todo esto. Pero bueno, en fin, este asunto de trasladar la responsabilidad y de buscar culpables nos lleva primero a un problema de no reconocer cuando tú te equivocas. Y hay gente que le cuesta muchísimo trabajo, o sea, que, mira, cosas tan sencillas. Vienes, traes un vaso con agua, ¿no? Y accidentalmente lo tiras sobre la computadora, ¿no? El otro día pasó, ¿no? Un vasito con agua y se cae. Y entonces, ¿qué es lo primero que dices? No, dices, se cayó. Y el vaso no se cayó porque el vaso no caminó, el vaso no tiene vida propia, tú traías el vaso. Entonces no es se cayó, es lo tiré. Y eso es asumir tu responsabilidad. ¿Sí? ¿No? Les explicaba yo a los niños en la semana que la vaca, ¿quién cree que la vaca da leche? No, pues la vaca no da leche. La vaca produce leche, pero tú tienes que ir y entrar en el proceso de sacarle la leche a la vaca. O sea, por sí sola, la vaca no nada más se concentra y aparece la leche en los estantes. ¿No? O sea, digo, podría ser leche concentrada, pero no. No es así. Bueno, estoy haciendo toda esta introducción para entender desde esta perspectiva de la fe que el día de hoy vamos a platicar, porque, fíjate, en la iglesia, entre los hijos de Dios, entre el cuerpo de la iglesia, hay enseñanzas que de repente paralizan la fe en la iglesia. Y tiene que ver primero con esto, con entender que no nos hacemos responsables de ciertas cosas y que siempre vamos a buscar un culpable, ¿no? Han enseñado donde el fatalismo de la fe. ¿Qué es el fatalismo de la fe? Fíjate, cuando la naturaleza de Dios es descrita como misteriosa. Es que los caminos de Dios son misteriosos. No son misteriosos, todo está en la Biblia. Que no lo sepas es diferente y eso te hace creer que es misterioso, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿sí? Y que hay una fuerza controladora directa o indirecta involucrada en el sufrimiento humano y que tiene que ver con Dios, ¿sí? Ejemplo, digo, se oye muy complicado este asunto, ¿no? Pero ejemplo, las cosas pasan por algo, ¿sí? Entonces, ahí Dios dirá, es que pues Dios me mandó esta enfermedad. No, espérate, Dios no te mandó la enfermedad, Dios te dio un cuerpo sano, a ti y a tus antepasados. Pero todos decidieron tomar Coca-Cola 3 generaciones y tienen diabetes. Y dice, la diabetes es hereditaria. Y las cosas pasan por algo. No, tú y las anteriores generaciones decidieron no cuidar su cuerpo y les dio diabetes. No pasó porque Dios quiso espontáneamente decir, es una maldición generacional para ti. No, la maldición está en que no entiendas el valor de tu cuerpo y que no lo respetes. Pero la maldición no está en la enfermedad. La enfermedad es la consecuencia de que tú perdiste eso y evadiste, porque además compraste la idea en algún momento de que de algo nos tenemos que morir, ¿no? O aquello, ¿cómo era? Al cuerpo lo que pida y que agarre la forma que quiera. Fíjate, la fe debe ser, cuando estas cosas ocurren, entra un concepto que hay muchos conceptos humanos que vienen en la Biblia también, pero que se distorsionó en su significado, ¿no? Por ejemplo, el concepto de violencia, ¿no? Automáticamente cuando yo te digo violencia te imaginas casi un noticiero, ¿no? Y una cintilla en el noticiero de 25 muertos, 2 asesinados, o sea, como que eso lo relacionas con violencia. No tiene nada que ver con eso. La violencia desde el punto de vista bíblico viene otra perspectiva. Hay otro concepto que es la resignación. La resignación,
que viene en la palabra tiene que ver con la capacidad del carácter de poder entender y asimilar las cosas que están pasando, ¿sí? Sin embargo, hay un tipo de resignación que nos aleja de la fe, y esa es la resignación fatalista, ¿sí? Es una resignación que se dice que Dios tiene el control, digo, nada más se dice, ¿sí? Y que debe haber un propósito en esa tragedia humana, y entonces se dice que debemos aprender a dejar todo en los misteriosos caminos de Dios para que funcione, ¿sí? Y todo eso que te acabo de decir es mentira. No levanten la mano, pero ¿quién ha pasado por un razonamiento así? ¿Sí? Entonces, el fatalismo se empaqueta como fe. Dice, bueno, las cosas pasan por algo y ya Dios dirá. Y entonces el enemigo se ataca de la risa porque ya te sacó de la fe. Ya te limitó de la fe, ya tú creíste que lo dejaste en manos de Dios, pero en realidad lo dejaste en manos del enemigo. Y tú te rendiste y tu fe no fue expresada, tu fe no fue probada, ¿sí? Y hay una diferencia entre entender que Dios tiene el control, ¿sí? Eso es una cosa, y otra cosa es lo que Dios quiere para ti. Y lo que Dios quiere para ti está en su palabra, o sea, no estoy inventando. Dios no dice que te va a mandar enfermedad, ¿sí? Si tú entras en el proceso de la fe cierta y no fatalista, asumes la responsabilidad y tomas las promesas de Dios, Dios te va a bendecir. ¿Sí me explico en esta vuelta que le estoy dando? Digo, a lo mejor es un poquito complicado, pero es un tema que nos roba las bendiciones de Dios. ¿Y cuántas congregaciones están basadas, y no por criticarlas, sino solamente para entender el ejemplo, están basadas en ver todo lo malo que hace el enemigo en lugar de exaltar lo que Dios es? ¿Sí? Y en el caso del Halloween, ¿no? Y hay expertos en Halloween que te dicen por qué no, ¿sí? Y está bien, no digo que esté mal, pero creo que Dios tiene más cosas buenas que exaltar que lo malo del Halloween, ¿sí? O sea, creo que fuimos llamados a exaltar esa parte entonces de la vida. No hablemos de la muerte, no exaltemos la muerte, pero entonces exalta la vida, ¿sí? Que tu fe sea movida por eso, ¿sí? Dice, cada oración, fíjate en esto, cada oración y cada promesa sin respuesta, nuestra mente la mete en una caja de si es tu voluntad, y lo olvidamos. Y entonces ahí es donde entra esta resignación fatalista de la que te hablo, ¿sí? Y una idea de una cierta soberanía cristiana que se vuelve limitante, ¿no? Que te limita mentalmente. Ahora, hay que entender, vámonos a la palabra, hay que entender lo que es, por ejemplo, la voluntad de Dios. O sea, yo no puedo estar por encima de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene ciertas características y es voluntad de Dios, ¿sí? Pero fíjate, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿sí? Que es agradable y perfecta. Una enfermedad es voluntad de Dios. Muchos no contestaron, ¿no? Porque justamente porque en algún momento compramos este fatalismo, ¿sí? Compramos esta idea, pero la voluntad de Dios no va a ser contraria a esto que dice. Y si está siendo contraria, tenemos que entender hasta dónde fue voluntad de Dios, o hasta dónde estoy viviendo la consecuencia de las decisiones que yo tomé, ¿sí? Por lo que estoy viviendo tal o cual situación. Y si fue producto de mis decisiones, entonces yo tengo que entender eso para que entonces entremos en otro proceso que ahorita les voy a explicar, ¿sí?
Ahora, ¿tú crees que Dios se goza cuando te ve en una fe, y ahora la pongo entre comillas porque ya entendimos que no es fe, ¿no? En una fe fatalista? Dios cuando te ve, dice, a ver, voy a ver a mi hijo, es bien azotado el fatalista, a ver qué dice, ¿no? O sea, pues no, Dios no se va a gozar en eso, ¿sí? Vamos a la definición de fe, vamos del concepto de agradar a Dios, perdón, la definición de fe. En Hebreos 11:6, bueno, Hebreos 11 que es, híjole, un catálogo maravilloso, un resumen de toda la palabra de lo que es la fe y cómo expresarla, ¿no? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tipo de fe estoy? Bueno, no hay otro tipo de fe, más bien la fe se distorsiona, se vuelve fatalista y ya no es fe, aunque tú creas que es fe. Pero eso no es de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿no? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Es decir, el tema de la fe es parte de un proceso, como decía Enrique en la mañana, ¿no? O sea, es parte de un proceso de fe, no es nada más tengo fe. Ok, tengo fe, me visto de fe y le entro a la vida con fe. Si nada más me quedo en sí tengo fe y le entro encuerado de fe, lo más seguro es que quede como pollo desplumado, ¿sí? Y entonces lo más seguro es que busque culpables y que diga, pues sí, ni modo, así nos tocó vivir, por algo Dios lo hizo así. Es decir, buscamos culpable y para muchos cristianos, como seguimos viviendo en la victimez, ¿no? en la víctima, pues o tiene la culpa el diablo o tiene la culpa Dios, pero yo no. Es que así tenía que ser, ¿sí? Y entonces, o vas para un lado o vas para el otro, pero de todas maneras, ¿qué crees? Pues estás fuera de la bendición de Dios, ¿sí? El fatalista le encanta, ya una vez que se vuelve estilo de vida el fatalismo y la fe del fatalismo, le encanta cuando a alguien le va mal. ¿Sí? E incluso hasta se puede llegar a gozar de que alguien, no, es que la palabra dice que tú estás en pecado, ¿sí? Y cuando le va mal y todo, bueno, si Dios, se quieren cotorrar a Dios, ¿no? Y ya hay un juego macabro, ¿no? En todo esto, en el término de Dios tiene el control, ¿no? Porque entonces ahí pues ya todo se salió de control, ¿no? Esto equivaldría, fíjate, si esto fuera cierto, que no lo es, pero si esto fuera cierto y operara de esta manera, imagínate que Dios enviara un ejército, ¿sí? Y que ese mismo ejército peleara contra sí mismo. Es decir, que los principios de Dios estuvieran en contra del propio Dios y que entonces peleara ese mismo ejército entre ellos, porque pues así Dios decía, ¿no? Es absurdo, es tonto, ¿no? Entonces, bueno, hay que llegar al punto de entender que Dios le dio la tierra al hombre, y esto viene en Salmos, y que solo a través de los hijos de Dios victoriosos y llenos de fe se puede lograr su voluntad para nuestras vidas, que vamos a seguir dejando los poderes de la oscuridad que corran rampantes y le vamos a dar poder a eso en la oscuridad. O sea, le vamos a ceder ese poder, esas bendiciones y esas promesas que Dios nos dio pues bueno, ni modo, al ahí queda, ¿no? Es un tema peligroso, ¿no? Ahora, ¿cómo lo cambiamos? Porque esta fue la parte fea, ¿no? Esta es la parte del diagnóstico, esta es la parte de pues, la estamos regando, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos? Porque también tenemos que ir más allá justamente en esa fe. ¿Cómo le hacemos? Primero, la semana pasada la pastora nos hablaba de las pruebas. ¿Cómo reaccionas frente a las pruebas? Una prueba, un proceso que no te está llevando a acercarte más a Dios, no has entendido nada.
Y entonces, si una prueba, una enfermedad, un reto, una carencia, una limitación, un pleito, lo que sea que estés viviendo, si no te lleva a crecer en Dios, no solo te aleja de Dios, sino que además es una materia que tienes que aprobar. ¿Y qué crees? Te vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes que pasar esa prueba por un proceso de evolución para que puedas tener un entendimiento mayor. Si te siguen apareciendo las mismas pruebas es porque no has aprendido. Es que de la primera no has aprendido. Sigues, es que no puedo con las deudas. Pues desde la primera deuda ahí tenías que haber entendido y no la entendiste, pues vas a enfrentarte a las deudas toda la vida. Y cada vez la prueba va a ser mayor. No, es que siempre me tocan mujeres infieles. Pues no es que te toquen, si no te las sacas en las azucaritas, tú las escoges. Sí, no, una pareja no es que te salió, no como en las bolsitas en mis tiempos. 20 centavos y había una bolsita de papel de estraza, una bolsita de papel, un cartón en las tiendas con varias bolsitas de papel. Entonces tú dabas, ¿cuánto? 20 centavos. Mira, a ustedes también les tocó. 20 centavos, 50 centavos, ¿no? Y jalabas la bolsita, ¿no? Y entonces te salía que una pelota, que un juguetito, ¿vale? Ahora ya es en los huevitos, ¿no? Pero es lo mismo. La pareja que hoy tienes no te la sacaste en una lotería. La pareja que hoy tienes, tú la elegiste. Y bueno, no es el tema, pero tienes la pareja para la que te alcanzó emocionalmente en el momento que la conseguiste. No te gusta, entonces empieza a entrar en el proceso de la evolución de la fe y de la relación con Dios, ¿sí? Para que entonces superes esa prueba, porque el problema no es tu pareja, el problema eres tú y cómo estás enfrentando esos retos de la vida, ¿sí? Bueno, primero, reconocimiento. Tengo que hacer, primero reconocer que la estoy regando. Reconocer que mi fe la negocié y que encontré culpables y que me fue muy fácil delegar mi responsabilidad y encontrar un culpable. Y eso obviamente te tiene que llevar a la humillación. Si no te lleva a la humillación, pues no sirvió de nada que lo reconozcas. Digo, qué bueno que lo reconozcas, pero te tiene que llevar a la humillación. Eso te tiene que llevar, por supuesto, que a la obediencia en la palabra y en la voluntad de Dios, y eso te tiene que llevar a la oración, como decía Enrique hoy en la mañana, y estableces una relación con Dios diferente y te pones a cuentas con Dios. Y pareciera bien facilito, ¿no? Pareciera así, a ver, otra vez, ¿cómo era? El reconocimiento de que me equivoqué, ¿no? La humillación. ¿Qué significa? No solo te reconozco que me equivoqué, sino que además, Señor, me rindo por eso y ¿sabes qué, Señor? Perdóname por todas las veces que necié, ¿se dice así? Necié, que fui necio, pues, cabezón, y que no era yo capaz, que yo quería decirle a mi pareja, a mi socio, a mi amigo, a mi familia, decirles, te lo dije. Y en eso fue, o sea, si tú tienes como estilo de vida el te lo dije, cuando te tengas que enfrentar al reconocimiento y a la humillación delante de Dios, va a ser bien difícil y va a ser bien doloroso. Pero te conviene. Y la obediencia que te lleva a establecer un sistema, un estilo de vida de oración para que entonces tengas una relación con Dios. Pero si tú pretendes hoy establecer una relación con Dios en tus términos y en tus condiciones, tú estás pretendiendo negociar la palabra de Dios, y todo aquel que ha querido negociar la palabra de Dios, no hay uno que le haya ido bien. Y hay religiones por todos lados pretendiendo adaptar y negociar con la palabra de Dios para crear su religión, y ninguna ha prosperado. Entonces, pues, ¿estás viendo y no ves? ¿Sí? Estamos obligados, fíjate, primero que nada, practicar también el agradecimiento, agradecer a Dios por todo lo que ocurre. Ay, ¿cómo voy a agradecer que me dio COVID? Pues da gracias.
¿sí? Entra en este proceso de reconocimiento, de humillación, de obediencia, y de veras que vas a terminar dando gracias porque te dio COVID. Oye, ¿yo cómo voy a dar gracias si un ser querido ya se murió de eso? Pues si en el proceso del dolor de eso que le pasó a tu familiar, tú no llevas un proceso de evolución, su muerte fue en vano. Y no por su muerte en sí, sino por el proceso que implica eso. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a 2 de Tesalonicenses 1:3. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Quieres que tu fe crezca? Empieza a dar gracias. ¿Sí? Empieza a dar gracias. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. Fíjate, cuando realmente escuchamos el Evangelio, la semilla de la palabra de Dios, ¿sí? Ya lo decía nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en el suelo de nuestro corazón. Y entonces la fe es liberada, es la semilla, ¿no? Y esa fe es suficiente para hacerte una nueva creación, para traducirte del poder de la oscuridad en la que vivimos al reino de Dios. Y eso debería ser suficiente para creer y recibir todas las promesas que Dios tiene para ti. Sin embargo, mucha gente cree que no es merecedor de eso. Y sí, efectivamente no eres merecedor, pero por gracia lo eres. O sea, no ha sido por algo bueno que hiciste. Pero también el enemigo te dice, no, mira, aunque te digan que por gracia, me cae que no eres merecedor, eres bien pecadoroso. Es más, te recuerdo esta. Es más, ya me acordé de otra donde fuiste más pecador. Mira, ahí está. Es más, ahí va otra, ¿no? Y entonces en ese proceso, no, pues sí, que sea lo que Dios quiere. Y Dios no quiere eso, porque su palabra no dice eso. ¿Sí? Como una planta que necesita agua y luz solar, la fe debe cultivarse. La palabra dice que tu fe puede mover montañas, y eso es verdad. Pero no movemos montañas, primera porque nuestra fe no ha pasado por ese proceso de maduración. En la palabra de Dios, cuando se habla de la semilla de mostaza, mucha gente nos vamos con la finta de que tiene que ver con el tamaño de la fe. Y no tiene que ver con el tamaño de la semilla de mostaza. Tiene que ver con el proceso que pasa la semilla de mostaza de ser la más chiquita a ser una de las plantas más grandes, siendo hortaliza. Porque no es un árbol. ¿Sí? Entonces, ese proceso es el que nuestro Señor Jesucristo nos quiere mostrar cuando se refiere a la semilla de fe, a la semilla de mostaza. Pues sí, también es increíble el tamaño, ¿no? De que tan chiquita crece tanto. Sí, pero hay un proceso en el cual tú tienes que entrar para que florezca la fe en tu vida. ¿Sí? Vamos a 5 puntos de otro rollo. Vamos a 5 puntos para ejercitar nuestra fe. ¿Quieren el primer punto? La batería, Enrique. Punto número 1. Punto número 1. Empieza a ejercitar tu fe encontrando las promesas de Dios. Imagínate, es que está bien difícil encontrar las promesas de Dios. No, hombre, hay casi 3,000 promesas en la Biblia. Bueno, son 2,000 y pico. Porque el otro día me dijeron, dijeron que había que la frase no tengas temor estaba 365 veces. No temas, ¿no? La frase no temas estaba 365 veces. Ya las conté y son 363. Digo, no entendiste nada. ¿No? ¿Por qué? Porque no se trata de que las cuentes, se trata de que veas esa promesa que Dios, eso que Dios te está diciendo, y lo metas en tu vida. Y hay gente que se preocupa más en contarla y entonces se gozan en el te lo dije. ¿Y cuál fe? No hay fe en eso.
No importa cuántas son, pero bueno, más de 2,000 y pico. Cuéntelas. Léalas. Encuentra esas promesas y cuéntelas, por favor. Entonces empieza a ejercitar tu fe encontrando las promesas de Dios que son fáciles de creer, donde no haya espacio de duda. ¿Sí? De las 2,000 y pico, 3,000 y pico que hay, ¿sí? Encuentra las más fáciles. ¿Cuáles son fáciles? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te dejaré ni te desampararé. Jesús es esa no es una promesa, pero eso es, ¿no? Pero honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces, es un mandamiento, es una promesa porque hay una recompensa. Entonces encuentra las promesas que para ti sean fáciles de creer. ¿Sí? Encuéntralas. Hay muchos, en la aplicación de la Biblia, hay muchos estudios donde busca promesas de Dios y mira, te van a salir un montón de estudios y vas a empezar a practicar, ¿no? Punto número 2. Dice, cree en Dios por aquello de lo que estás seguro y no importa lo pequeño que sea. Tiene que ver con el punto anterior. O sea, cree en Dios por aquello de lo que estás seguro, es decir, donde no te quepa duda de que va a ocurrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos quieren empezar a practicar la fe moviendo la montaña, ¿no? ¿Cuándo se va a mover? ¿No? Más fácil que te salga una hernia, ¿no? Entonces, empieza por lo pequeño. Dice, ¿crees que Dios quiere que llegues a casa salvo después de ir a trabajar? ¿Crees eso? Sí, empieza por eso. ¿Sí? ¿Crees que Dios quiere que despiertes mañana? ¿Sí? Ten la seguridad de eso. ¿Sí? ¿Crees que hay alimento en tu casa el día de hoy? Sí. ¿Sí? El problema es que a veces nos encanta tratar de descifrar cómo lo va a hacer Dios, y eso es asunto de Dios. ¿Sí? Pero bueno, punto número 3, comienza a creer en Dios por múltiples cosas de las que no puedes dudar, y entonces, o sea, son los 2 puntos anteriores, más agradece por ello. Es decir, empieza a agradecer por estas cosas de las que estás seguro, de la que estás segura, de la que sabes que no hay pierde, empieza a agradecer. Y número 4, siembra semillas de fe como palabras alentadoras de la palabra de Dios, y empieza a sembrar esas semillas de fe alrededor de ti. ¿Sí? ¿Te has fijado que de repente, y más ahora con el tema que estamos viviendo, si nos juntamos 3 o 4 y empezamos, está dura la cosa, ¿verdad? No, sí, no. Oye, ¿supiste que ya le dio a aquel? Sí, no, hombre, y sabes que yo sé de uno que casi se muere, ¿no? Y entonces la dinámica es a ver quién ha sufrido más, o quién tiene la peor historia, o quién habla la mayor maldición. Porque el hecho de que se haya muerto alguien por esto, ¿sí? Pues no es una bendición. Entonces empezamos a poner en la mesa ese tipo de cosas, y entonces se vuelve una competencia de quién dice lo peor. ¿Sí? Bueno, el ejercicio a lo que se refiere este punto con siembra semillas de fe es que cuando estés con un grupo de personas, sé tú el que ponga la semilla de fe. Yo no sé cómo, pero yo sé que de esta vamos a salir mejor. Yo no sé cómo, pero esta enfermedad nos tiene que llevar a vivir algo mejor. Yo no sé, pero de aquí todos tenemos que salir con dinero. El que no es porque no entendió nada. ¿Sí? Y empieza a sembrar esas semillas de fe. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que tú eres la suma de las 5 personas con las que más convives, no con las que más amas, sino con las que más tiempo pasas. Y si con los que estás pasando más tiempo son bien contreras y quejumbrosos, pues vas a entrar en la resignación de la fe, ¿no? En decir, no, pues, ¿qué vamos a hacer? A este ya lo robaron, a este ya lo asaltaron, a este ya lo hicieron, a este, ¿no?
Entonces empieza a sembrar semillas de fe alrededor de ti, para que esas semillas empiecen a florecer en tu vida, que la fe empiece a brotar alrededor de ti y no las maldiciones. ¿Sí? Punto número 5, considera todo lo bueno como una bendición y da gracias. 5.2, considera todo lo malo como una bendición y da gracias. ¿Sí? Que eso es lo más difícil, porque bueno, lo bueno pues sí está fácil, pero ¿y lo malo? Yo no sé, pero de esto tiene que salir algo bueno. Yo no entiendo, todavía no alcanzo a ver, pero sé que después de esto nuestra familia va a ser más victoriosa. Yo no sé, pero estoy seguro que la iglesia en general va a ser más fuerte después de este proceso. ¿Sí? Y me meto en esa dinámica, me meto en esa semilla y empiezo a sembrar esa semilla alrededor. ¿Sí? Lo contrario es, no, pues imagínate, no, ya muchos hermanos ya no vienen, no, hombre, ya están bien perdidos, ya los agarró el enemigo. Y a lo mejor es cierto, pero ¿qué semilla de fe puedo poner alrededor de eso para que entonces eso sea contrarrestado? ¿No? ¿Les puedo hablar por teléfono? Pues no, hombre, te vas a ir al infierno si no vas a la iglesia. ¿No? Pero le puedes hablar, le puedes decir un mensaje de paz, un mensaje de una semilla de fe que puede empezar a agregar valor en su vida. Y no por juzgarlo, ¿no? Pues no veniste, pues mira, ni te voy a mencionar que no has venido, pero sí te voy a decir lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene en su palabra para ti. Si vienes o no vienes, ese no es asunto mío, pero yo empiezo a sembrar semillas de fe alrededor y entonces la fe se empieza a florecer. Imagínate que empezamos a sembrar semillas de fe como si fueran plantitas aquí, pues al rato todo lo vamos a tener verde. ¿Sí? Y entonces eso nos va a llevar, estos ejercicios, estos 5 puntos nos llevan forzosamente a caminar por la fe. ¿Sí? Porque como dice la palabra, ¿no? Caminamos por fe, no por vista. ¿Sí? La fe, el accionar en este momento la fe nos tiene que llevar a creer, ¿sí? Aunque no veas. Y el evangelio es muy claro, ¿no? Cuando vemos el evangelio, cuando vemos la historia de Tomás, ¿no? Que dice, no, pues yo hasta que no lo vea, no meta mi mano en sus agujeros de las manos y no ponga mi mano en su costado, yo no voy a creer, ¿no? Y viene Jesús y se le aparece y le dice, ahora le vas. No, sí creo. ¿Sí? Y Jesús le dice, bueno, pues mira, afortunados aquellos que creyeron sin ver. Tú estás creyendo porque lo estás viendo, ¿no? Y todos cuando escuchamos esta historia, tú dices, sí, Tomás, qué bárbaro, sí. Y tú andas igual, ¿no? Todo el mundo juzga a Tomás. No, es que mira que siendo su discípulo y no creerle, eso no, hijo, no, ahí era para que le echara un rayo, ¿no? Y tú también andas igual en algunas cosas. El mundo te dice, no, hay que ver para creer, ¿sí? Pero Dios te dice, primero tienes que creer para que puedas ver. Primero tienes que creer para ver. Es más, cree aunque no veas. Cree aunque no veas que la montaña se está moviendo. Tú sigue creyendo hasta que la montaña se mueva, que se mueva por lo que estás creyendo y no por lo que estás viendo, porque tú le dices a la montaña, muévete, y después de 3 segundos dices, no, pues no se movió, y ya. Y te rindes. Yo sabía que eso de la Biblia, nada. Entonces, bueno, fíjate, aquí entramos en el tema de lo visible y lo invisible, ¿sí? Mucha gente dice, no, es que también el mundo solo cree lo que ve
y no necesariamente. ¿Sí? Cuando una familia se enfrenta al tema del cáncer, por ejemplo, ¿sí? y que le dan un diagnóstico a alguien sobre el cáncer, el paciente lo cree aunque no vea el tumor. ¿Y por qué lo crees? Y de la misma manera hay gente, yo he conocido gente que le han dado diagnóstico de cáncer y que dijo, no, yo no acepto eso, se sale del consultorio y se pone a orar. Y después de años le hacen análisis y dicen, ¿a poco usted tuvo cáncer? Pues un día un doctor me dijo, pero ¿no? Y la gente vivió 10 o 15 años después de eso. Yo lo he visto, conozco a esa gente. ¿No? Entonces, aguas ahí con lo que vemos o con lo que en qué creemos aunque no lo veamos. Si en el caso de un cáncer alguien le puede creer al doctor nada más porque le dijo que tiene cáncer, ¿no? Pues entonces vamos a cambiarlo. Entonces, te cuesta el mismo trabajo no creerle. Ojo, no estoy diciendo que los doctores no sepan o que no vayas al médico, no, pero ¿dónde está colocada tu fe? ¿Sí? ¿Hasta dónde lo recibes, no? Fíjate, aquí este texto me gusta, dice, pero cuando alguien declara que está creyendo en la palabra de Dios sobre las circunstancias físicas o los síntomas, ¿sí? A menudo a esa gente le dicen fanático o loco. Es decir, cuando tu fe es correcta, es decir, tu fe sobrenatural la empiezas a aplicar, lo más seguro es que te digan loco o fanático. Entonces, ¿sabes qué? Prepárate. Pues te van a decir loco y fanático. ¿Y qué tienes que hacer? Pues, bueno, yo entiendo que desde donde tú lo ves no ves la fe, pero donde yo la veo sí entiendo la fe. Yo me quedo con lo que yo creo porque yo sé de dónde viene mi fe, aunque tú no lo entiendas. Y yo oraré por ti para que tú en algún momento puedas ver esa fe sobrenatural. No te juzgo porque entiendo que lo que estás haciendo es razonar la fe. Y si soy loco y soy fanático, soy loco y fanático de Dios, no del mundo. Porque si voy a ser loco y fanático, pues ¿cuántos locos y fanáticos vemos del fútbol? ¿No? O de un partido político. ¿No? ¿Alguna vez te has metido en una conversación en redes sociales sobre el presidente? No, hombre, ojalá esa fe que ponen en los políticos, esa fuerza para defender a los presidentes, ese coraje para defender todas sus ideas, lo usaran para defender a Dios. O sea, ¿es gente de fe? Sí. Lo que pasa es que su fe está puesta en otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta cómo el tema de la fe es un tema un poco complejo, ¿no? Y que va teniendo como diferentes salidas, ¿no? Es como un freeway con diferentes salidas. Si te saliste tantito, al rato vas a regresar, pues sí, ¿no? El concepto de iniquidad, ¿no? Caminar por fe no depende de las emociones o de la lógica humana, ¿sí? Pero he elegido ser libre de esas cadenas y vivir en la dimensión de la certeza de Dios, la palabra suprema sobre todo lo que representa cualquier circunstancia en el mundo. Y no habrá enfermedad, no habrá pérdida, no habrá ansiedad, no habrá depresión, no habrá miedo, no habrá pobreza en la que yo creo. No habrá nada de eso. Si así lo decides. Si tú decides otra cosa, pues oraremos por ti. Pero yo me quedo con mi fe en Dios, con una fe libre, con una fe sin culpa, con una fe sin castigo. Si Dios va a hacer justicia, sea Dios el que la haga, no yo. Porque además, en cuestión de la fe, no, pero Dios te va a castigar, no, hombre, ya te quiero ver en el infierno, mira, como baboso con sal vas a andar, ¿no? ¿Sí le han echado sal a un baboso? Digo, baboso baboso, no de adjetivo. Dios quiere que nos liberemos de la fatalidad de la fe, que dejemos de ponerle etiquetas a ese tipo de fe.
que seamos libres, para que podamos tener esa visión sobrenatural que nos lleve a una fe entendida, a un razonamiento de la fe, que nos lleve a una posición de fe donde te tachen de loco. ¿Sí? Nuestro pastor es un loco de la fe. ¿Sí? ¿Alguna vez has conversado con él acerca de un tema de la fe? Un día invítale un café con pan. Invítale. Nada más que la pastora ya no lo deja comer pan, ¿no? Pero un día invítalo para que veas la pasión de alguien de la fe. Necesitas verlo en alguien más. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a través del Nuevo Testamento, nos muestra, por un lado, el resumen de todas las actividades que hizo con sus discípulos, y por otro lado, cómo se aplica eso en alguien con quien no tuvo contacto físicamente, que fue el apóstol Pablo. ¿Sí? Cómo aplicar eso, cómo aplicar esa fe en alguien que no solo no tenía fe en él, sino era perseguidor de él. ¿Sí? Y nos lo muestra de esa manera. ¿Para qué? Para que nuestro entendimiento, ¿no? El propio Pablo lo dice, ¿no? Esta renovación del entendimiento pueda superar las expectativas y lo que tú habías creído y pensado por mucho tiempo. Es un reto que tienes que empezar a entrar si entiendes que es parte de un proceso, que es parte de un camino que tienes que recorrer y que tienes que caminar. Si tú te quedas sentado esperando a que las cosas pasen, no van a pasar. La palabra de Dios dice: no tropezarás. Y el tropezar implica caminar. ¿Quién se ha tropezado sentado? ¿No? Los que critican y los que juzgan están en la posición más cómoda porque están sentados. Solo están viendo cómo se hace. ¿Sí? Cuando dicen, mira cómo trapea. Trapea bien. Pues sí, la diferencia es que él está trapeando y tú estás acá. ¿Quieres enseñarle a trapear? Agarra tú el trapeador y tú ponte a hacerlo. Es decir, pon por obra lo que dices, porque desde el punto de vista de la crítica, pues cualquiera es experto. Y hace unos días uno de mis alumnos me decía, maestro, ¿es bueno o es malo ver programas de chismes, de espectáculos? Le digo, mira, pues si quieres volverte un crítico, si quieres volverte una persona que juzga y que la justicia esté desde tu punto de vista, adelante. Si te lleva algo bueno, ¿a qué te lleva de bueno? Y no es por criticar a los programas, ¿no? O sea, ¿a qué te lleva de bueno, de valor, por ejemplo, en la fe, el ver un programa de chismes? ¿A qué te lleva? A ver, dime una. No edifica nada, ¿no? O sea, por lo menos un debate político, dices, bueno, pues tiene su punto de vista. No, aquí nada más es el hijo, la divorciada, ¿no? Y ya andan dos, ¿y cuándo se casan? Y ya se casaron, ¿y para cuándo se divorcian? ¿No? ¿Y para cuándo el hijo? No, o sea, es alimentar solamente una necesidad como de querer empezar a tener un control en ese sentido. Entonces, vamos a vivir una fe diferente, vamos a vivir una fe que nos lleve a entender lo que realmente Dios tiene para nosotros y sus promesas, y que podamos acceder a esas promesas sin culpa y sin ser víctimas de nada. ¿Sí? Entendiendo que hay una voluntad de Dios, pero que también hay un proceso en cada uno de nosotros y una responsabilidad que tenemos que asumir. Ponte, vamos a orar. Padre poderoso que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque hoy tú te has expresado en este lugar, nos has mostrado muchas de las cosas con las que a veces nos confundimos como seres humanos, cosas que pues el mundo
mundo ha puesto, nuestra familia incluso, con la mejor intención, nos ha confundido con respecto de lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que el único lugar donde tú estás es en tu palabra, Señor. Que a través de nuestro Señor Jesucristo tú viniste a mostrarnos realmente la fe, realmente cómo agradarte, Señor. Queremos agradarte, queremos ser una expresión de tu fe, una fe sin condición, una fe que nos lleve a creer realmente lo que tú eres y no lo que el mundo espera. Una fe que sobrepase justamente todo entendimiento, toda razón, toda lógica. Señor, aunque yo no vea en este momento cómo va a ser la solución o cuál va a ser la salida, aunque yo humanamente no entienda cómo será ese proceso, Señor, dame sabiduría para entrar en ese camino, para que día a día yo tenga esa visión de poder primero que nada agradecer por todas las cosas que me ocurren, Señor, las cosas buenas, las cosas que no me agradan. Señor, dame sabiduría para entender que en este proceso, de esta prueba, de este reto y de esto que estamos viviendo, Señor, yo tengo que salir victorioso y tengo que salir no solo con entusiasmo, sino con sabiduría de aprender, de que cada proceso y cada prueba me tiene que acercar a ti. Quiero acercarme a ti, Señor. Dame esta visión, Señor, para que pueda reconocer cuando me he equivocado, para que pueda reconocer que me he equivocado sin culpar a la sociedad, sin culpar a mis padres, sin culpar a la familia, sin culpar al entorno, Señor. Las decisiones que yo he tomado, Señor, no las voy a cuestionar, pero perdóname por haberlas tomado, Señor. Perdóname si te he fallado, perdóname si no he tenido fe en ti o he creído que tú eres alguien que opera en una dimensión incorrecta, Señor. Señor, llévanos a esta humillación de corazón, a que en este reconocimiento de todas estas cosas donde nos hemos equivocado, te pidamos perdón, Señor. Te pedimos perdón justamente por todos estos errores, por estas malas decisiones, Señor. Queremos entrar en tu obediencia, queremos entrar en tu ambiente de obediencia, en el ambiente de tu palabra, en el ambiente de tu fe. Ayúdanos, Señor, a actuar con fe, a agradecer todo lo que tú haces por nosotros en todo momento, aunque no lo entendamos. Ayúdanos a sembrar fe alrededor de nosotros para que esa fe florezca y podamos vivir rodeados de tus promesas, Señor. Quiero verlas porque sé que están ahí y aunque no las vea, ayúdame a verlas. Dame esa visión, Señor, esos nuevos ojos. Sana mis ojos del rencor, sana mis ojos de la culpabilidad, sana mis ojos de las etiquetas que quiero poner en la gente, Señor. Libéranos de todos estos estigmas que la sociedad ha puesto, que el mundo ha puesto, Señor. Queremos agradarte a través de nuestra fe. Esta fe convencida que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta y queremos vivir en ese ambiente de tu fe, Señor, de esta fe maravillosa que tú tienes, que nos has dado y que nos has permitido elegirte a ti por encima de todo lo que hay en ti. Gracias, poderoso Dios, que esta fe sea no solo para mí, Señor, sino que sea para mis hijos, para mis hijas, para mis padres, para toda mi familia y para que todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor, te puedan conocer por esta fe en ti, esta fe maravillosa que tú tienes. Gracias, poderoso Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.